una tía muy cercana, de hecho vive al lado de mi casa en Perú, Ujú. conoció este programa eh, de música dirigido a niños que se llama Sinfonía por el Perú. Entonces, le pasó la voz a mi abuela y mi abuela a mi abuelo, y como mi abuelo me tenía mucho cariño, porque yo era el que mostraba más interés con los instrumentos, eh, me propuso entrar a este programa. Al principio yo no quería, porque yo iba a unas clases de guitarra eléctrica, algo así, pero era como una vez a la semana o una vez cada 2 semanas. Y yo no quería asumir otra responsabilidad, porque sabía que era una responsabilidad. Ujú. Y al final acepté, pero acepté como a los 6, 7 meses. Entonces entré a este programa y Es un programa, para que nos entendamos, ¿de qué tipo? es un programa musical de formación para niños de recursos bajos. Ujú. Entonces ellos se dedican a dar clases, a montar orquestas o yo qué sé, a montar grupos y dar recitales al público, Ujú. pero puede ser incluso en la calle, como en un auditorio, como en los salones. Sí, ofrecer conciertos Sí, sí, a personas con gratuitamente. de Sí, sí, bajos recursos, sí. sí, 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 sí. Con Para que niños. tengan un acercamiento mayor a la música, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Esto ideado por Juan Diego Flores. No sé si te suena el nombre, es un tenor peruano conocido en el No lo mundo ubico. del canto lírico. Y sí, muy, muy bueno, la verdad. Entonces yo entré aquí en Zampoña porque no había cupo para guitarra. Entonces empecé, allí conocí a muchos maestros. De hecho, mi vida musical como músico profesional, yo creo que empieza allí, en Sinfonía por el Perú. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Y qué valores sacas de...? Porque claro, creo que en ese punto uno se quita de miedos, ¿no? De salir a tocar, como que es lo menos importante, ¿no? Al final te acercas a pues a personas que no tienen ciertas comodidades como las que podemos tener aquí en Madrid. ¿Y qué es lo que cuál es la preocupación que puedes tener o qué es lo que más te impacta de ofrecer esos conciertos a esa gente? Porque claro, o sea, se va todos los problemas que puedas tener tú y centras tu música en ayudar a otra gente. A ver, realmente esta música no es que tocamos para niños pobres, sino que nosotros somos niños pobres Sí, no, pero claro, y, y tocamos para nuestros padres o para la gente que está por ahí caminando, yo qué sé, en los parques. entiendo. Pero, a ver, lo que yo más extraigo de todo ese tiempo, más incluso que los conocimientos musicales, es la formación humana, Ujú. porque fue allí donde aprendí y vi muchos casos, pero terribles, ¿eh? O sea, de familias separadas o niños en extrema pobreza o personas que viven muy lejos y que vienen solamente para estudiar zampoña o yo qué sé, o guitarra o cajón, no sé, o violín y no tiene un futuro muy claro, entonces encuentran en la música un espacio para poder integrarse de alguna manera a la sociedad, ¿no? Ujú. Y realmente esto tiene como fin el ser más empáticos, mejorar tus habilidades al comunicarte, ¿no? Sociales, aprender de las experiencias de los demás compañeros y eso. Entonces yo rescato todo eso porque he visto realmente cómo es que una persona puede sufrir y es muy triste porque lo ves en niños, entonces Claro. sí, sí, sí. Pero ¿Así eso, alguna anécdota que sí, sí, nos sí. puedas contar de...? Pero de un caso real, algo así, Sí, o... claro, alguna... O de mm, alguna sensación propia que hayas tenido súper gratificante para ti, para tu entorno, que digas, oye, mira, pues que habéis conseguido tal cosa y ok, y que hayáis notado que hayáis conseguido mejorar sí, la vida entre vosotros. O- sí, 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 te entiendo. Por ejemplo, en Sinfonía por el Perú hay diversos grupos y hay diversas sedes. Por ejemplo, yo estaba en el núcleo del distrito del RIMAC, ¿ok? Así se llama el distrito. Ujú. Pero hay otro núcleo en Ate, que es más lejos, ¿no?
Hay otro distrito en, yo qué sé, en el Agustino, hay muchos que va por zonas distritos de... dentro de Lima, que va Mm. por zonas, como dicen, ¿no? Entonces, yo pertenecía a una agrupación que se llamaba Ensamble de Instrumentos Tradicionales de Sinfonía por el Perú. Entonces era un ensamble que reunía a guitarras, charangos, zampoñas, arpas, mandolinas, los instrumentos de percusión, y nosotros montábamos piezas y las presentábamos también en otros núcleos. Entonces llegó un punto en el que llegamos a crecer tanto, pero tanto como grupo, que nos volvimos, entre comillas, famosos, digamos, en el distrito. Y fue pero muy bonito ver cómo todos pudimos llegar a transmitir esa misma emoción en los diferentes núcleos. Y ver cómo viene gente de, yo qué sé, de zonas muy alejadas o zonas en situación difícil, señalarnos, mirarnos y decir, yo quiero ser como él, Teneros de que está referencia. tocando la zampoña, y luego al día siguiente ir y solicitar, ¿no? Hacer la solicitud para poder estar en el programa. Qué bueno. Entonces, cosas como esas, por ejemplo, me llenan de orgullo, ¿no? Saber que nuestro trabajo musical como grupo, y además que confraternizamos, puede ir más allá. Trasciende y merece, y cobra el sentido, ¿no? Sí, De sí, que sí, merece la realmente pena todo cobra ese ya. proyecto. Sí, 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 porque además es gratuito. Les pagan a los profesores, sí, pero es gratuito. Sí, pero que al final los profesores yo creo que tampoco están ahí por el dinero que ganan. No, Están, no. pues eso, para ayudar. Sí, además, Y para crear esa piña, digamos, ¿no? sí. Éramos el único ensamble, de hecho, en todo el Perú, de ese tipo, con esa formación. Entonces, por eso éramos como que... ¿Cuántos erais? Así o era variable el número de En instrumentistas? en el grupo, ¿te Sí. refieres? En ese grupo Sí, en el vuestro. éramos... igual éramos 40, ¿eh? O sea, eres una formación muy grande. Sí, sí, sí. Muy, sí. muy grande. 40. Pero empezamos siendo pocos, como 25, pero ya era... Bueno, pero ya son unos cuantos. Sí, sí, O sí. sea, sí. Sí, sí, sí. Eso. ¿Y ensayabais siempre Eh, en el mismo momento o teníais días de Teníamos horarios, y eran horarios muy fuertes. Claro, porque que 40 personas tienes que tener Sí. o un espacio muy grande o hacerlo directamente en la calle. Lo bueno es que la organización está muy bien hecha. El núcleo en el que estábamos era realmente un orfanato. Ujú. Se llama Don Bosco. Entonces, dentro del propio núcleo vivían niños en estado de orfandad. Y había un auditorio gigante, había muchas aulas, habían muchos patios, y nosotros estudiábamos ensayábamos toda la agrupación en un auditorio, que no es un auditorio como específicamente hecho para música, sino que era más como pensado para teatro, ¿no? Porque no se construyó pensando en Sinfonía por el Perú, pero utilizábamos ese espacio para nuestros ensayos y montábamos piezas y a veces obras de mayor escala, ¿no? Venía a veces la orquesta de cuerdas, y yo qué sé, hacían algún oratorio con el coro o otro tipo de... Ujú.